Manifestantes se enfrentan a militares venezolanos en frontera brasileña. Redacción internacional con información de EFE. Una veintena de opositores venezolanos fueron dispersados este domingo en el límite de Brasil con Venezuela, tras provocar a los militares que evitan cualquier ingreso por la frontera, cerrada por orden del gobierno de Nicolás Maduro. Desde ayer se viven fuertes enfrentamientos en los pasos fronterizos con Venezuela. AFP. Agentes de tropas federales de Brasil intervinieron este domingo para contener a un grupo de antichavistas exaltados y evitar así el enfrentamiento de estos con los militares venezolanos que bloquean la frontera entre los dos países, cerrada desde el pasado jueves. Unos 15 integrantes de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública llegaron en 2 vehículos a esta zona neutral de la línea divisoria con Venezuela, escenario de graves disturbios este fin de semana, tras el intento frustrado de introducir ayuda humanitaria al país caribeño. Los agentes se desplegaron a unos 300 metros del puesto fronterizo venezolano, desde donde una veintena de antichavistas continuaban lanzando piedras sobre miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, policía militarizada. Allí los obligaron a retroceder unos 100 metros hacia el lado brasileño y montaron un cordón para contenerlos e impedir que continúen provocando a los militares venezolanos. Esas tropas federales brasileñas ya se encontraban en el estado de Roraima, limítrofe con Venezuela, para reforzar la seguridad ante la llegada de los miles de venezolanos que en los últimos años huyeron de la crisis económica, social y política que sufre su país. Con la intervención de la Fuerza Nacional, los incidentes cesaron por completo y la situación en la frontera se volvió a normalizar. Anteriormente, esos antichavistas fueron dispersados de esa zona neutral por las autoridades venezolanas tras provocarles con lanzamientos de piedras. El grupo comenzó a insultar a los militares, quemó una foto del fallecido presidente Hugo Chávez y después prendieron fuego a un neumático, sin que la fuerza pública venezolana reaccionase en un primer momento, según pudo constatar EFE. Ver más. Maduro ordena el cierre temporal de 3 puentes fronterizos con Colombia. Posteriormente, lanzaron una lluvia de piedras sobre los militares venezolanos, quienes respondieron con el lanzamiento de bombas lacrimógenas, como ya hicieron en la víspera, cuando también se produjeron distintos enfrentamientos tras el bloqueo de la ayuda internacional. Hasta el momento, no hay ni rastro de las 2 camionetas cargadas con alimentos y medicinas de Brasil y Estados Unidos, que este sábado llegaron a este punto en su frustrado intento por entrar en el vecino país. La frontera de Brasil con Venezuela continúa cerrada por tercer día seguido, después de que el pasado jueves el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenara su clausura, una medida que replicó posteriormente con el lado colombiano. Esas 2 camionetas, con matrícula venezolana, como exige el gobierno de Brasil para el traslado de la ayuda, están este domingo estacionadas en un destacamento militar de la localidad brasileña de Pacaraima, limítrofe con Venezuela. Mientras tanto, en Colombia el ambiente amaneció en una tensa calma. Un cordón de militares venezolanos mantenía bloqueada este domingo la entrada del puente fronterizo Francisco de Paula Santander, que comunica Ureña, Venezuela, con Cúcuta, Colombia. Además, el corresponsal de El Espectador en Cúcuta también constató que, hasta el momento, no se han presentado disturbios,